Corre el año 1313. En la pequeña ciudad de Loja, un niño observa con fascinación cómo su padre, un respetado escriba y médico de la corte nazarí, desliza la pluma sobre un pergamino. La tinta forma palabras elegantes, llenas de conocimiento, pero también de responsabilidad. Ibn al-Jatib, aún sin saberlo, está destinado a seguir esos mismos pasos. Desde temprana edad, sus días están marcados por el estudio y la disciplina. Mientras otros niños juegan en las calles, él se sumerge en los libros de su padre, aprendiendo sobre medicina, filosofía y poesía. Cada noche, antes de dormir, repasa versos del Corán y reflexiona sobre los textos de grandes sabios andalusíes. Pero la vida en Loja es solo el comienzo. La ciudad es demasiado pequeña para sus ansias de conocimiento. Su destino está más allá de esas colinas, en la majestuosa Granada, donde los intelectuales y artistas se reúnen bajo el amparo de la dinastía nazarí. Allí, el joven Ibn al-Jatib descubrirá que su pluma será su mayor aliada y, al mismo tiempo, su mayor peligro. El joven erudito llega a Granada, la joya de Al-Ándalus, donde las calles estrechas y bulliciosas lo conducen hasta la madraza Yusufiyya, el gran centro de saber fundado por el sultán Yusuf I. Con solo 14 años, su mente inquieta lo empuja a absorber cada palabra, cada pergamino, cada conversación con los más grandes sabios de la época. Los días transcurren entre las clases de filosofía, medicina, literatura y astronomía. Se desliza entre los estantes de la Biblioteca Real, un laberinto de manuscritos que resguardan el conocimiento del mundo islámico y más allá. Allí descubre los tratados de Avicena, Al-Razi y Averroes, alimentando su sed de aprendizaje. Las noches las pasa escribiendo con pluma y tinta, mientras las lámparas de aceite proyectan sombras danzantes sobre las paredes encaladas. Documenta sus ideas, amplía teorías médicas y empieza a desarrollar un pensamiento que lo convertirá en una figura clave del conocimiento. Pronto, sus talentos llaman la atención de los académicos y de la corte nazarí. No es solo un estudiante más, sino un prodigio. Su reputación como poeta, médico y científico en ciernes empieza a forjarse, preparando el camino para su entrada en la alta sociedad granadina. Granada, siglo XIV. La Alhambra brilla con el esplendor de la dinastía nazarí, reflejando el poder y el conocimiento de Al-Ándalus. En sus patios, fuentes de mármol murmuran bajo la sombra de los naranjos, mientras en las salas palaciegas se toman decisiones que marcarán el destino del reino. Ibn al-Jatib ha alcanzado la cima del poder. No es solo visir y cronista de la corte del sultán Yusuf I, sino también uno de los mayores sabios de su tiempo. Más allá de la política y la poesía, su verdadera pasión es la medicina, campo en el que deja una huella imborrable. En sus tratados médicos, aborda temas revolucionarios para su época. En su libro del acceso a la conservación de la salud y la gestión de los asuntos públicos ofrece consejos detallados sobre higiene, alimentación y prevención de enfermedades, adelantándose a conceptos modernos de la salud pública. Pero su mayor contribución al conocimiento médico llega con sus observaciones sobre la peste negra, que asola Europa y el mundo islámico. En su obra Satisfacción del que pregunta sobre la enfermedad terrible, postula una hipótesis que desafía las creencias tradicionales. La peste no es un castigo divino ni un fenómeno astrológico, sino una enfermedad contagiosa que se propaga de persona a persona a través del contacto y el aire. Este concepto, siglos antes de la teoría microbiana, es revolucionario.
Aiba en al-Hatib recomienda la cuarentena como medida de control, describiendo métodos de aislamiento y desinfección. Su pensamiento se enfrenta a la ortodoxia religiosa de la época, que aún considera las epidemias como pruebas enviadas por Dios. Sus ideas le granjean enemigos, pero también admiradores entre los médicos y sabios de Al-Ándalus y el Magreb. En su estudio de la farmacia, documenta el uso de plantas medicinales y compuestos químicos en la elaboración de remedios. En sus escritos menciona ingredientes como el alcanfor, el azafrán y la mirra, usados para tratar diversas dolencias. Su legado médico no se limita a la teoría. En Granada, apoya la mejora de los hospitales y la enseñanza médica, influyendo en generaciones de galenos. Mientras pasea por los jardines del Generalife, observa el horizonte con una mezcla de orgullo y preocupación. Ha alcanzado el poder, la fama y el reconocimiento intelectual, pero en la corte nazarí, el equilibrio es frágil. Su pensamiento innovador y su cercanía con el sultán despiertan envidias. Aunque todavía no lo sabe, su destino ha empezado a tejerse en las sombras de la conspiración. La muerte del sultán Yusuf I ha cambiado el destino de la corte nazarí. Su hijo y sucesor, Muhammad V, confía plenamente en Aiba en al-Hatib, quien se mantiene como su visir y consejero más cercano. Enemigos dentro y fuera del reino observan con recelo su posición. Los ulemás critican su pensamiento progresista y los médicos más conservadores rechazan sus ideas sobre el contagio de enfermedades. La situación se agrava cuando una facción rival, apoyada por el reino de Castilla y el sultán de Fez, conspira para derrocar a Muhammad V. Una revuelta estalla en Granada. Los aliados de Aiba en al-Hatib son perseguidos y ejecutados. El propio Muhammad V huye a Marruecos, buscando refugio en la corte meriní de Fez. Fiel hasta el final, lo sigue al exilio. La ciudad que lo vio nacer, donde construyó su legado, se cierra tras él. El viaje a Fez es largo y peligroso. Durante días atraviesa caminos polvorientos y áridos, con la incertidumbre pesando sobre sus hombros. En la corte meriní, el sabio recibe respeto y hospitalidad, pero la intriga política nunca descansa. Con el tiempo, Muhammad V logra recuperar el trono de Granada, y Aiba en al-Hatib regresa con él, reinstalándose en el poder. Pero su vuelta no será el final de su tormento. La nobleza y el clero nunca olvidaron su arrogancia intelectual ni su osadía en desafiar dogmas. La sombra de la venganza sigue acechándolo. Sus propios escritos, en los que abordó el pensamiento racionalista y la influencia de la ciencia sobre la religión, se utilizan en su contra. Lo acusan de herejía, de desviarse de la fe, de poner la razón por encima de la revelación. Los tribunales religiosos, manipulados por sus enemigos, ordenan su arresto. Una noche, soldados irrumpen en su casa. Manuscritos, tratados de medicina y poemas son destruidos. Es encadenado y enviado de regreso a Fez, pero esta vez no como un exiliado, sino como un prisionero. En una oscura celda de la prisión de Fez, rodeado por muros húmedos y el eco de su propia respiración, el hombre que un día fue el visir de Granada espera su destino. No le quedan aliados ni poder. Solo sus pensamientos y las palabras que una vez escribió, palabras que aún resuenan en la historia. La acusación de herejía pesa sobre él como una sentencia irrefutable. Sus tratados de medicina, donde argumentó que las enfermedades podían transmitirse de persona a persona, lo enfrentaron a los teólogos que veían en la peste una prueba de la voluntad divina. Sus escritos filosóficos, en los que cuestionaba la relación entre la razón y la fe, fueron considerados peligrosos por aquellos que temían la duda. Sus enemigos han usado sus propias palabras como armas contra él. Las noches transcurren en silencio, solo interrumpidas por el murmullo de los carceleros y el eco lejano de la vida en la ciudad. Una madrugada, la puerta de su celda se abre. No hay juicio ni defensa, solo la brutalidad de la venganza. Un grupo de hombres lo arranca de su encierro y, en la penumbra, lo asfixian con su propia ropa. Es una muerte silenciosa, indigna de un hombre de su estatura. Días después, su cuerpo es arrojado a la tierra sin ceremonias ni honores. No hay inscripciones, no hay monumentos. Solo el viento del Magreb sopla sobre su tumba anónima. Sin embargo, la historia no olvida. Sus escritos, aquellos que buscaron destruir, sobrevivieron al tiempo. Sus ideas médicas fueron retomadas siglos después por científicos europeos.
Su poesía sigue resonando en las voces de los que aman la belleza de Al-Ándalus. Su legado, aunque perseguido, nunca pudo ser silenciado. Ibn al-Jatib desapareció en la sombra de la intolerancia, pero su luz sigue brillando en la memoria de la humanidad. Próximamente en este canal. El gran capitán.